sustantivos, otros vamos a platicar sobre también otros procesales. Fíjense que dentro de esta parte, ahora el curso vamos a iniciar con esta parte procesal, que es importante tener el repaso y es importante también que nosotros pues tengamos esa confianza al momento de nuestro examen de poder ir resolviendo algunas preguntas importantes del proceso penal. Empezando desde qué es lo que tengo que saber, qué es lo que tengo que comprender sobre esa audiencia de primera declaración, que creo que eso es lo más importante que pues ahora tendría que saber. Siempre recordando que una persona puede ser detenida o puede ser aprendida por haber cometido un hecho delictuoso. Esa persona va a ser llevada ante un órgano jurisdiccional. Esa es la clave de esto, saber que una persona comete un delito y saber que va a ser llevada ante un órgano jurisdiccional y que es el juez el que va a resolver su situación jurídica, que es el juez el que debe de tomar en consideración si una persona va a quedar o no ligada a proceso penal. Es decir, si existe un auto de procesamiento para que el Ministerio Público investigue, se determine si es o no culpable. En ese sentido, entonces, para empezar con esta parte del proceso, es importante que ustedes recuerden qué es lo que establece la Constitución acerca de quiénes pueden ser detenidos y al momento de darse la detención, ¿cuál es el plazo? Pregunta examen privado entonces, ¿cuál es el plazo por el cual una persona es aprehendida y debe ser puesta a disposición de un juez? Esa es la pregunta de examen privado. Entonces, todos tenemos que tener la capacidad de responder que el plazo es de 6 horas. El artículo 6 de la Constitución establece claramente que una persona puede ser detenida por haberse cometido un delito o una falta y que hay un plazo, 6 horas, que tienen los agentes para ponerlo a disposición. Y existe el plazo discutido 24 horas para resolver la situación jurídica. Entonces, dos cosas aquí importantes. Uno, que ustedes recuerden que hay un plazo para poner a disposición el sindicado de juez y existe otro plazo para resolver la situación jurídica. Son dos cosas distintas. El total son 24 horas. Pero esas 24 horas, recuerden ustedes que de ese total de 24 horas, 6 es para que los agentes lo pongan a disposición. Así como ustedes ven en pantalla, que van a la persona a disposición del juez competente. Y el resto, que son 18 horas, para que se resuelva la situación jurídica. Resolver la situación jurídica es determinar si una persona queda o no ligada a proceso penal. Y eso es precisamente lo que tenemos que tratar de comprender. Entonces ya sabemos, hay 6 horas para ponerlo a disposición. Constitución establece el artículo 6. El artículo 8 de la Constitución también establece, y es bien importante el artículo 8 que establece cuáles son los derechos del detenido y que tiene aquella facultad procesal de preverse de un abogado defensor. De preverse de un abogado que lo va a asistir en todas las audiencias. Pregunta examen privado también. ¿Cuál es el artículo constitucional que establece que el sindicado debe preverse un abogado defensor? Artículo 8 de la Constitución. Bueno, el plazo de las 6 y las 24 horas que se van a tomar en cuenta es importante. Y de aquí entonces nosotros tendríamos que empezar a analizar y a platicar sobre los aspectos de la primera declaración, a modo de recordar. Pero aquí muy puntualmente, ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan de la primera declaración? Ya no empezar a desarrollar toda la audiencia como lo vimos en la clase anterior, pero sí cómo va a iniciar. Pregunta de examen privado que ustedes se irían respondiendo acá. ¿Dónde encuentro el fundamento yo del desarrollo de la audiencia de primera declaración? Pregunta examen. Estamos en repaso, ustedes tienen que ser capaces de ir y buscarla. Sería que el artículo 82 del Código Procesal Penal. Artículo 82. Establece todo el desarrollo de la primera declaración. ¿Quiénes intervienen en la primera declaración? Entonces tenemos al juez, tenemos al fiscal, tenemos al abogado, tenemos al sindicado, quienes van a intervenir en una inmediación procesal. ¿Y qué es lo que sucede en esa sala de audiencias? Pues todos decimos que
al inicio, el juez es el que se constituye en la sala de audiencias, verifica la presencia de todos los sujetos procesales, que todos estén presentes, y si encuentra que todos están presentes, puede dar inicio a la audiencia. Entonces decimos nosotros que a eso se le conoce como advertencias preliminares. ¿Verdad? Se constituye, verifica la presencia de los sujetos y las advertencias preliminares, ¿cuáles son? ¿Dónde se encuentran fundamentadas? Artículo 81 del Código Penal. Pero ¿cuáles son esas advertencias preliminares? Dice preliminares a la audiencia. Uno es que el juez le tiene que informar los derechos que le asisten. ¿Cuál es un principal derecho que le asiste al sindicado en primera declaración? El derecho de defenderse, el derecho de defensa. Ese es uno de los principales derechos. Pero si hablamos, vamos a irnos aquí, conforme la asistencia, pero tengan su micrófono. Veamos a Avi García, está por ahí. Si hablamos entonces nosotros de los derechos que le asisten, ¿cuál es el principal derecho que le asiste a Avi? Decíamos. Está por ahí, Avi. El derecho de defensa, Lic. Derecho de defensa. ¿Cuál es el fundamento del derecho de defensa en el Código Procesal Penal, Avi? Y todos empezamos a buscar. ¿Cuál es el fundamento? El artículo 20 del Código Procesal Penal, Lic. 20 es uno de los derechos, ¿verdad? O garantías procesales. 1. 20. ¿Cuál es el otro artículo que establece el derecho de defensa en el Código? El artículo 92, Lic. Así es. Jocelyn dice, artículo 92. Muy bien, Jocelyn. Había entonces 92. El derecho de defensa se divide en clases de defensa. ¿Cuáles son, Avi? ¿Cuáles son las dos clases de defensa? La que ejerce el propio sindicado, ¿cómo se denomina? Y la que ejercemos nosotros, ¿cómo se denomina? Entonces tenemos que comprender nosotros que es una defensa material, que es la que ejerce el propio sindicado. Y la defensa técnica, que es aquella, ¿sí, Avi? Sí, Avi. No está respondiendo. La defensa material, la que ejerce el sindicado, y la defensa técnica, la que ejercemos nosotros como abogados colegiados. Artículo 92 del Código Procesal Penal. Esa defensa técnica se divide en dos. ¿Se recuerdan que son dos? Para temas de examen. La defensa que va a ser de oficio y la defensa de confianza. Confianza, abogado particular. Confianza, abogado que tiene su bufete y se dedica a sus casos particulares. De oficio es aquel que el Estado le proporciona un abogado a el sindicato del Instituto de Defensa Pública Penal. Entonces, la defensa es considerada material propio sindicato. Puede ser técnica, que es de oficio o particular. Pero esto es porque son los derechos fundamentales que le asisten al sindicato. Luego tenemos las advertencias. También puede advertirle que puede abstenerse de declarar y que tal declaración no podrá ser utilizada en su perjuicio. Derecho a declarar o no. Aquí entonces viene algo interesante, porque en esa primera declaración, pregunta de examen, nos van a preguntar qué es la intimación de hechos, cuál es su fundamento, artículo 82, numeral 1. Mira, aquí qué es lo que tengo que saber, las circunstancias que van a ser para una imputación. Este pequeño numeral del artículo 82 me lo tengo que aprender. No queda a discusión si es que quiero, me lo aprendo. No, se lo tiene que aprender. ¿De memoria? Sí. Hay artículos que sí me los tengo que aprender de memoria. El derecho penal no se memoriza, el derecho nos han enseñado que no se memoriza, pero hay artículos para mi examen técnico profesional que sí y para la vida que los tengo que memorizar. Yo, por ejemplo, me sé unos artículos de memoria porque yo sé que esos artículos los tengo que expresar. Y no me puedo tardar tanto en ir a buscar el código si no los tengo que expresar. Entonces, si nosotros vemos
Esta parte de la intimación de los hechos está fácil. Son 6 circunstancias: el tiempo, el modo, el lugar, calificación jurídica profesional, disposiciones legales aplicables. Pero cada numeral tiene un sentido. Por ejemplo, Charlie Cuellar. ¿Cuál es el fundamento del tiempo y cuál es el fundamento del lugar? Son 2 artículos del Código Penal. ¿Dónde se fundamenta? Y ahí tengo que voltear a ver el Código Penal para encontrar cuáles son estos 2. Porque todo eso me van a preguntar en el examen. ¿Cuál es el tiempo del delito? ¿Cuál es el lugar del delito? ¿Cuál es, Charlie? Código Penal. Buenos días, Lix. ¿Qué tal, Charlie? Buenos días. Código Penal. ¿Cuál es el tiempo y cuál es el lugar? ¿Fundamento? No faballo, Lix. No lo encuentra. Y esa es pregunta, como decimos nosotros, de primaria. Es pregunta del primer día de clases. ¿A quién ayuda entonces a Charlie? 19. Entonces, Charlie, es importante. Esos artículos son básicos, esos de primaria. Tienes que saberlo rápido. 19. Entonces, tengo que saber qué es el tiempo, qué es el lugar. Recuerden la teoría de la ubicación, el lugar, la teoría de la actividad. Así es. Entonces, 19 y 20. Ahí encuentro el lugar. No vamos a entrar a hablar mucho del lugar porque ya lo vimos en los sustantivos, pero aquí sí tengo que hacer referencia a recordar qué es el tiempo. El tiempo, que es ahora, 18 de diciembre de 2021, a las 10:59, el tiempo, cuando se cometió el delito. Es importante escuchar esas circunstancias según la intimación de los hechos. Porque si una de estas circunstancias hace falta en la intimación de los hechos, da lugar a una falta de mérito. Pregunta examen: ¿qué sucede si el fiscal no intima el tiempo de la comisión del delito? Da lugar a una falta de mérito. Violenta el derecho de defensa. Entonces, el tiempo, el modo. ¿Qué es el modo? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿De qué forma se realizó el delito? ¿De qué modo se forcejeaba? ¿De qué modo toma el arma de fuego? ¿Dispara? ¿De qué modo? La calificación jurídica provisional y disposición legal es aplicable. Calificación jurídica, por ejemplo, si es homicidio. Calificación jurídica, homicidio. Disposición legal aplicable, artículo 123. Calificación jurídica, el delito. Disposición legal aplicable, el fundamento. Homicidio, 123. Descripción de los elementos de convicción, qué es lo que tiene el sujeto. Y esto nos lo pregunta en el examen, por eso lo estoy tratando de recordar de esta forma. Elementos de convicción, qué es lo que tiene, qué elementos de convicción podríamos llegar a tener. Diana de la Roca, ¿qué elementos de convicción podríamos considerar que fueran básicos en un proceso penal? Cada caso es distinto, pero lo que consideremos. Diana. Sería el arma con el cual ha cometido el delito. Arma, un indicio, muy bien. Si es un caso de armas. ¿Qué otros elementos de convicción? Sería ay, no se me ocurre qué otra cosa. Vamos a ver. ¿Quién ayuda a Diana? ¿Qué otros elementos de convicción? Si es un caso de arma de fuego, pues el arma de fuego. Ángel Jocelyn dice el testimonio. Muy bien. El testimonio puede ser las declaraciones testimoniales de los agentes, captores. Cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad si hay en el momento. Inspecciones oculares, dice Jocelyn. Está bien. La declaración de los agentes, decíamos, la declaración de la propia víctima, la propia prevención policial forma parte de los elementos de convicción, la propia prevención policial.
álbumes fotográficos que existan. Entonces la pregunta es, ¿para qué entonces sirven los elementos de convicción? Para hacerle creer al juez o que el juez pueda tomar una decisión fundada en la cual sí existan motivos suficientes para creer que la persona ha cometido o participado en el hecho delictivo. Para eso sirven los elementos de convicción. No basta solo con decir es que despojaba de sus pertenencias a alguien, sí, pero ¿dónde están los elementos de convicción? No hay falta de mérito. El que estaba robando despojó sus pertenencias de alguien. ¿Qué fue? ¿Qué era? Un bolso. Ok, un bolso es el patrimonio. El patrimonio es el bien jurídico. ¿Dónde está el bolso? No está. Entonces, falta. Por eso es importante. De esto depende mucho. Luego de la declaración del sindicado, se va a dar, luego de la imputación, se va a dar la declaración del sindicado. Aquí espero que ustedes recuerden que la declaración del sindicado es lo más importante. Que me van a preguntar en el examen. Por ejemplo, cuando pasa a declarar el sindicado, ¿con quién tiene que tomar la actitud sobre si declara o no? ¿A quién le va a consultar? Pregunta de examen. ¿Cuál es el fundamento de esto? Vamos a ver, le voy a preguntar a Evelyn Gabriela. ¿Con quién va a tomar la actitud si declara o no? Evelyn. No sé si Evelyn tiene ahí su micrófono. Deben encender su micrófono. ¿Está Joel? ¿Con quién va a tomar la actitud el sindicado de declarar? Miren, tienen que tratar de ir comprendiendo esto para que el examen sea fácil. Lo primero que los van a evaluar en procesal es primera declaración. Si ustedes no saben, miren, los pueden evaluar en el debate. Y el debate, se los prometo que no se los van a preguntar tanto como les van a preguntar primera declaración. Porque ustedes de entrada, cuando ya empiecen a trabajar como abogados, a litigar, no van a llevar un debate. Eso es mentira. Nadie, su primera audiencia va a hacer un debate. Todos, nuestra primera vez es una primera declaración. No nos vamos a ir hasta el debate, olvídense. Entonces, nos van a interrogar sobre primera declaración. ¿Cuál es el fundamento? Les preguntaba yo. Joel tampoco tiene micrófono. José Luis. ¿Tiene micrófono, José Luis? Dile, buenos días. Buenos días. ¿Con quién va a consultar el sindicado la actitud sobre si declara o se abstiene? Con su defensor, Lee. Con su defensor. Con usted como abogado, ¿verdad? Con usted como abogado. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento que establece que debe tomar una actitud o debe consultar con su abogado previo a la declaración? El artículo 81, Lee, que el último párrafo. Es correcto, Que 81. dicen las declaraciones que presta el sindicado durante el procedimiento preparatorio. El juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Es correcto. Si decide declarar, porque usted así lo asesora, José Luis, ¿el sindicado será amonestado o protestado? ¿Será solo protestado, Lee? Vamos a ver. ¿Alguien quiere refutar la respuesta de José Luis? ¿Será protestado? ¿Alguien quiere refutar esto? Vamos pues, abogados. ¿Alguien va a refutar esto o estamos bien? ¿Va a ser Perdón, Lee, será amonestado, dice el artículo 85. Eso. No será protestado. Será amonestado. Correcto. Pregunta de examen. Será amonestado. José Luis, si su cliente declara, es sometido a interrogatorio. Sobre lo que declare, será sometido a interrogatorio. No está obligado a responder el interrogatorio si no lo considera, pero sí va a ser sometido al interrogatorio. Como lo establece el artículo 82, numeral segundo. Debe conducirse con la verdad. ¿Quiénes lo van a interrogar? El Ministerio Público, lo va a interrogar el abogado, lo va a interrogar el querellante si existe, y lo va a interrogar el propio juez si lo considera oportuno. Sometido a un interrogatorio.
¿Cuál es el artículo constitucional que establece que la declaración del sindicado no puede ser utilizado en su perjuicio? Por eso, aunque declare, el juez le advierte, y es parte de lo que le va a advertir el juez. Si declara, tal declaración no podrá ser utilizada en su perjuicio. ¿Cuál es el artículo constitucional? (16) Muy bien, Diana. 16, correcto, 16. Bueno, luego de esto, entonces, ya escuchamos la intimación de los hechos, ya escuchamos ahora el sindicado ya declaró sobre lo que se le intimó por parte del fiscal. Ahora nos corresponde la siguiente parte, siempre en el artículo 82, en el numeral cuarto, que considera que es el auto de procesamiento. Entonces ahora el juez le pregunta al abogado sobre el autoprocesamiento y al fiscal le dará la palabra. Entonces ahora es el turno de, ¿por dónde vamos, Joel? José Luis, Jocelyn. Vamos, Jocelyn. Es su turno ahora. ¿Qué es el autoprocesamiento, Jocelyn? ¿Qué se hizo, Jocelyn? Creo que no le funciona su micrófono. Hola, Lick, buenos días. ¿Qué tal, Jocelyn? Buenos días. ¿Qué es el autoprocesamiento y cuál es su fundamento, Jocelyn? El 321, si no estoy mal, el auto de procesamiento es la resolución que dicta el juez donde refiere la necesidad de que el sindicado sea ligado a proceso. Uh-huh. El autoprocesamiento, el fundamento es el artículo 320. 320. Recuerden ustedes que cuando se dicta un autoprocesamiento, se le otorgan las facultades al Ministerio Público para investigar, porque la persona fue sometida a proceso penal. Llegaron los agentes, aquí está, señor juez, esta es la persona sindicada. Ahora resolvamos la situación jurídica en primera declaración. Si se dicta un auto de procesamiento es porque la persona queda sujeta a proceso penal. Pero dice, el efecto del auto de procesamiento, ¿cuál es? Pregunta de examen. Ligar a proceso penal a la persona. Artículo 322. Ese es el efecto. Numeral 1, ligar a proceso penal. Se dicta el autoprocesamiento y ese tiene un efecto. Ligar a proceso penal. Es decir, que la persona pueda ser investigada por el Ministerio Público. Que se puedan determinar a través de una investigación, durante un plazo de investigación, ahorita vamos a hablarlo, si la persona cometió o no el delito. Para eso es el autoprocesamiento. Entonces, lo contrario al auto de procesamiento es lo que establece siempre el artículo 82, que se pueda dar también falta de mérito. Entonces, tenemos a la persona, tenemos el hecho criminal. Si se cree que cometió el delito, autoprocesamiento. Si no se determina que cometió el delito en esa primera declaración, falta de mérito. Entonces, ¿qué es la falta de mérito? Decimos que se entiende por falta de mérito cuando la persona en primera declaración no hay suficientes elementos de convicción para considerar su participación. Falta de mérito. La falta de mérito corresponde a la libertad inmediata del sindicado o del imputado. Si se decreta una falta de mérito, aquí terminamos la audiencia de primera declaración. Si se dicta un autoprocesamiento, debemos de continuar porque la persona quedó sujeta a proceso penal. Artículo 320, 21 y 22 del autoprocesamiento. Artículo 272, que es la falta de mérito. Es que le faltó al fiscal expresar o indicar cuál es el lugar del delito, falta de mérito. No hay suficientes elementos de convicción, falta de mérito. Nosotros como abogados, ¿qué es lo que vamos a ir a solicitar a una primera declaración? A falta de mérito, porque queremos que nuestro cliente esté en libertad. Si se dicta un auto de falta de mérito, libre, autoprocesamiento, debemos continuar. ¿Qué les dije? Auto de procesamiento, la persona queda ligada a proceso penal, se debe investigar.
Y tendríamos que discutir si durante la investigación, porque quedó sujeto a proceso penal, la persona, ¿cuál será su situación jurídica? En el plazo que se investiga, ¿la persona quedará en prisión preventiva o quedará sujeta a una medida sustitutiva que pueda evitar el encarcelamiento, pero siempre garantizando que no sea parte del proceso penal? Por eso la medida de coerción sirve para que la persona no sea parte del proceso penal. Entonces el juez aquí concede la palabra al fiscal y al abogado para que muestren y argumenten sobre la necesidad de medida de coerción. Y aquí entonces tendríamos que tratar de entender ahora y recordar, repasar autoprocesamiento. Si hay autoprocesamiento, queda ligado. Si queda ligado a proceso penal, tiene que quedar sujeto a una medida de coerción. ¿Cuál es la medida de coerción? O es prisión preventiva o es medida sustitutiva. Tanto el Ministerio Público como el defensor tendrán la oportunidad para discutirlo. ¿En qué casos, entonces, vamos a ver a quién le toca? Jocelyn, Jocelyn. Julia Méndez, ¿tiene su micrófono, Julia? Creo que algunos no veo que tengan su micrófono. ¿Tiene su micrófono, Michelle? Yo creo que es Michelle. Bueno, entonces, por eso les digo, es importante el micrófono. ¿Quién quiere tomar la palabra pues, para responder? Yo les pregunto. No, o por el chat. Rodrigo tiene su micrófono. Rodrigo. ¿Cómo estamos? Aquí me estaba escribiendo un compañero. Bueno, por eso les decía. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, Eli. Jocelyn, ¿en qué caso se debe imponer prisión preventiva? Cuando se tenga, no sé cómo definirlo, cuando esté en la situación de fuga. Cuando existan dos peligros procesales. Perdón. Los dos peligros procesales, ¿verdad? ¿Cuáles son? El peligro de fuga y no me recuerdo el otro. Los dos peligros que orientan al juez a fijar o imponer una prisión preventiva, ¿cuáles son? Porque el sindicado no desvanezca, como dice Abby, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización que dice Marta. Entonces es importante que al examinador yo le pueda responder, porque me va a preguntar en qué casos el juez va a imponer una prisión preventiva. Bueno, cuando no se desvanezcan los dos peligros procesales, peligro de fuga y peligro de obstaculización a la averiguación. ¿Cuál es el fundamento del peligro de fuga o en qué casos se tiene que dar? Vamos a ver entonces. José Luis. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento del peligro de fuga, Lee? La pregunta va a ser, ¿cómo desvanece usted el peligro de fuga? Comprobando el arraigo de la persona, o sea, puede ser que la persona pueda indicar que tiene una dirección domiciliar
un trabajo, por ejemplo, eso lo comprueba pues con algún recibo de agua o de luz. Y pues el tanto del puede presentar incluso constancias laborales, ¿verdad? Yo qué sé, de que él trabaja en algún lugar, o sea, estableciendo su arraigo, pues, ¿verdad? Así podría desvanecer. La conducta anterior, ¿cómo la demostraría? ¿Cómo así, perdón? La conducta anterior del sindicato, anterior a la pensión, ¿cómo la demuestra? Podría ser con cartas, pues, también del trabajo, ¿verdad? Personas que lo conozcan, que declaren, cartas de recomendación, que declaren que lo conocen y que, pues, ha sido una persona responsable o algo por el estilo, ¿verdad? El Código Procesal Penal establece en el artículo 262 que el arraigo se acredita por la residencia habitual. La residencia habitual es donde él ha estado viviendo, donde usted como abogado puede acreditar que él ha estado viviendo antes de la pensión, pero también por el asiento familiar, dice. ¿Y cómo acreditaría usted el asiento familiar? En la parte de la certificación de nacimiento, ¿De quién? Del sindicato. ¿Y si tiene hijos? También con la certificación de nacimiento de los hijos. ¿Podría ser? Muy bien. ¿Y si su cliente alquila en el lugar, qué es lo que tiene que hacer? Sí. ¿Dónde reside? Donde resida, sí. Llevar el recibo de luz donde resida, ¿no? Y si el recibo de energía eléctrica no está en nombre de su cliente, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted tiene que acreditar el arraigo de él. El recibo no está en nombre de él. ¿Con alguna declaración de algún vecino? Puede ser. ¿Qué más? Dice contrato de arrendamiento. Está bien, contrato de arrendamiento. Muy bien. Recibos de pago, ¿verdad? Recibos de pago. Lo importante es acreditar, ¿verdad, José Luis, el arraigo de su patrocinado. Usted pueda demostrarle al juez que él no se va a apartar del proceso, que no va a permanecer oculto. Así es, José Luis. Gracias, Lee. Ahora, si no se logra acreditar, pues prisión preventiva. ¿En qué otro caso? Vamos a ver. Margarita. Bueno, no sé si Margarita tiene ahí su micrófono, Margarita. Miren, es importante que ustedes activen su micrófono porque yo les pregunto, ustedes van respondiendo y eso los va afianzando a ustedes con su examen privado. Veamos entonces, ¿quién más? Se aparece como Yosuara, dice. Pero no sé si tiene su micrófono. Evelyn tampoco tiene su micrófono. Entonces, ¿en qué otro caso el juez obligadamente deberá imponer prisión preventiva? No obstante que se desvanezca el peligro de fuga, el peligro de obstrucción. ¿En qué casos la ley establece que el juez tiene que imponer prisión preventiva? ¿En qué casos? Muy bien, Diana dice delitos inescarcelables, correcto. Correcto, porque, por ejemplo, el asesinato, robo agravado, ahí sabemos nosotros, pregunta examen privado. Y mire, y si nos ponen en el examen el caso del robo agravado, no hay medidas sustitutivas. ¿Dónde está el fundamento? 264. Ahí está en el 264, creo que es el cuarto párrafo, que establece cuáles son los delitos que no podrá otorgarse medidas sustitutivas. Son delitos inescarcelables, como dice Diana, doctrinariamente. Son delitos que tienen prohibición expresa para otorgamiento de medidas sustitutivas. Prisión preventiva.
Ustedes se dan cuenta que hay algunos aspectos muy fáciles que son los que yo vaya repasando para irlo recordando. Ahí lo encuentran en el 264. Fácil lo encuentran. Vean el 264 su código, por favor. No podrá concederse ninguna medida sustitutiva. Dice. Ahí claramente el párrafo no podrá concederse ninguna medida sustitutiva. ¿A quién? A los reincidentes y delincuentes habituales. A ellos no hay. Reincidente y delincuente habitual ¿de qué delito? De cualquier delito. Ese es el primer supuesto. El segundo es los delitos de homicidio dolosos, asesinato, parricidio, violación agravada, el plagio, secuestro, entonces como robo agravado. Ese es el segundo bloque. El tercero es el reincidente de delitos de portación ilegal de armas de fuego, uso civil o deportivas. Uno. Otro delito de armas, tenencia o portación ilegal de armas de fuego con el número de registro alterado, borrado, no legalmente marcado por la DGCAM. Pero en esos dos casos, dice al reincidente. Es decir, por eso no me puedo ir solo con escuchar el delito. Porque si en el examen me ponen un caso en el cual dice, podemos otorgar medida sustitutiva a quien sea procesado o se haya dictado auto de procesamiento. Primero es el autoprocesamiento. Por el delito de portación ilegal de armas de fuego, uso civil o deportivas. Entonces, rápido pensamos y recordamos el delito. Decimos, no tiene medida sustitutiva. Pero sí tiene al delincuente primario. Al reincidente no tiene el reincidente. Es otra cosa. Reincidente no. Los delitos también que quedan excluidos del otorgamiento de medida sustitutiva son los delitos de narcoactividad. Lo que sea narcoactividad, excluido. Portación de arma de fuego, ilegal al reincidente, excluido. Tenencia, portación de arma de fuego, un registro alterado, al reincidente, excluido de medidas. Eso es lo importante que tengo que recordar yo acá. Y de ahí todo lo demás puede gozar de medidas sustitutivas. Claro, siempre que se desvanezcan los peligros procesales que sí hay, fuga y obstaculización. Eso es lo que tengo que saber aquí. ¿Se dan cuenta? No está difícil. Está fácil. Solo eso es lo que tengo que tratar de ir comprendiendo. El examen privado va a tratar sobre eso. Ya las demás incidencias o circunstancias que ya vimos en la clase ordinaria nosotros, eso es extra. Pero el examen esto es lo que les van a estar preguntando. Bueno, entonces, pregunta, ¿qué otras medidas sustitutivas o qué medidas sustitutivas se pueden otorgar si se desvanezca el peligro de fuga y el peligro de obstaculización? ¿Qué medidas sustitutivas se van a otorgar? ¿Dónde se fundamentan? Les van a preguntar a ustedes en el examen cuál es el fundamento y ustedes deberán responder muy atinadamente que es el artículo 264 del Código Procesal Penal. Y ese 264 tiene varios numerales de medidas sustitutivas hasta el numeral séptimo. Cualquiera de esas deberá fijar el juez. Fíjense que yo ahorita les podría preguntar, ustedes no activan su micrófono, les podría preguntar, o les van a preguntar en el examen, mejor se los digo, que mencionen por lo menos 3 medidas sustitutivas. De las 3 medidas sustitutivas que ustedes van a mencionar más fáciles, por ejemplo, el arresto domiciliario. Esa es la primera que se me viene. ¿Por qué? Porque como dijo, ¿quién fue el de usted? José Luis, tengo que demostrar el arraigo de mi cliente. Entonces, la primera medida es el peligro de fuga. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo lo desvirtúa? A través del arraigo. Entonces, la primera medida sustitutiva es el arraigo. Por eso presentó José Luis todo ese montón de documentos para acreditar el arraigo, para que le den arraigo. Esa es la primera. La segunda que tengo que recordar es, por ejemplo, para garantizar que la persona no se va a estar apartando del proceso penal, es la firma de asistencia de sindicados. Existen libros físicos ahora, libros de asistencia de sindicados, ahí deberá ir a firmar cada 8 días, cada mes, diciendo aquí estoy, o ahora que se utiliza el sistema biométrico. En el sistema biométrico se coloca la impresión ahí, como reporte de que está asistiendo el Ministerio Público, ahora con un poco más de tecnología. Es como, por ejemplo, ¿sabe cómo? Como cuando usted ha ido a un cajero 5B y utiliza una tarjeta Banrural de débito. De repente ustedes ven con unos cajeros que tienen ahí para que usted coloque su huella, ya no coloca ahí el código, sino
ahí coloca su dedo y ahí se despliega. Igual sucede con ellos. Esa es la segunda más fácil que pudiera saber yo. Primero, el arraigo. Segundo, llegar a firmar el libro de asistencia. Tercero, que podría hablar yo, la prohibición de salir del país y en orden, prohibición de salir del país. O prohibición de comunicarse con la víctima. Esa es otra fácil. O la prohibición de comunicarse con una persona determinada, como establece. O una caución económica. De veras, las medidas sustitutivas no están difíciles de saberlas. Solo es de razonarlas y si me las van a preguntar en el examen cuáles son. Entonces, ¿qué? Vamos a ver. Ahora, ¿qué es la caución juratoria? Vamos a ver qué me dice qué es la caución juratoria en el proceso penal y cuándo se podría otorgar. Vamos a ver, ¿cuál es la caución juratoria? Pregunta de examen privado, caución juratoria. Está la caución económica, pues ese es el dinero, ¿verdad? Pero la caución juratoria, ¿qué es? No, es el que está en el párrafo anterior a donde no hay medida sustitutiva que con la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga. Es correcto, esa es la caución juratoria. Dicen casos especiales, pero ¿qué casos especiales? Siempre se lo dije yo en el curso ordinario, no sabemos. Pero dice, podrá prescindirse toda la medida de coerción. Imagínense, podrá prescindirse toda medida de coerción, dice. Con la simple promesa. Pero en casos especiales, en casos de no trascendencia social. ¿Jura usted comparecer a cada una de las audiencias? Sí, dice el sindicado. Juro. Si me preguntan en el examen, esa es la caución juratoria, la simple promesa, que baste. ¿Qué más entonces aquí? Bueno, ya en el curso ordinario sabíamos que la documentación que se presenta, José Luis nos adelantaba esto, cómo desvanecer el peligro de fuga y desvanecer el peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización, que tengo que recordar de esto, es cómo el sindicado pueda influir en la investigación. El peligro de fuga es cómo el sindicado puede apartarse del proceso penal. El peligro de obstaculización es cómo puede influir en la investigación. Uno cómo se aparta y otro cómo influye en la investigación. Por eso el artículo 163 del Código Procesal Penal que establece la obstaculización, que tengo que recordar, es como, miren el numeral primero bien marcado. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal, ya no comparezcan al procedimiento. O inducir a otros a tales comportamientos en el numeral tercero. Por eso les digo, peligro de fuga para acreditar que la persona no se aparta o no se va a permanecer oculta del proceso penal. Peligro de obstaculización como no influye en la investigación. Uno es cómo no se aparta y el otro cómo no va a influir en la investigación. Si logro superar sus peligros procesales, podrá ser beneficiado, o mi cliente será beneficiado con una medida sustitutiva. Ok, vamos a ver aquí. Entonces, luego de que discutimos qué medida de coerción va a ser aplicada a nuestro cliente, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Discutir cuál es el plazo que durará la investigación. Por eso les decía yo, se dicta un auto de procesamiento y del auto de procesamiento habrá entonces que discutir qué medida de coerción garantizará la presencia de la persona. ¿Por qué? El auto de procesamiento permite al Ministerio Público investigar y sujeta al proceso penal a la persona. ¿Cómo se sujeta al proceso penal? Garantizándolo con el arraigo. ¿Cómo se permite una investigación efectiva? Que se supere el peligro de obstaculización. Pero esa investigación tiene un plazo. La clave para el examen, entonces, ¿cuál es? Saber cuál es el plazo que durará la medida de coerción, es decir, el plazo que dura la investigación. Si es prisión preventiva, dura hasta 3 meses. Recuerde esto, hasta 3 meses.
Pregunta de examen. Prisión preventiva, ¿cuál es el plazo máximo para investigar? 3 meses. Medida sustitutiva, ¿cuál es el plazo para investigar máximo? El doble, 6 meses, hasta 6 meses. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 6. Ahí no hay un plazo determinado. Hasta 3, hasta 6. Entonces el juez deberá fijar aquí 2 fechas, contando el tiempo, dependiendo de la medida de coerción. Día para que se presente el acto conclusivo, es decir, el Ministerio Público termina su investigación y presenta su conclusión o su requerimiento fiscal de conclusión de la investigación. Por eso es acto conclusivo de la investigación o una investigación que ha concluido, se presenta el resultado de esa investigación. Por eso es acto conclusivo. Y en ese acto conclusivo existe un requerimiento fiscal. Si el Ministerio Público ha concluido, presenta su acto. Por ejemplo, determina que hay probabilidad de investigación, acusa. El requerimiento fiscal sería admitida la acusación, dictar apertura a juicio, vamos a la siguiente audiencia. Pero aquí en primera declaración, ¿qué hace el juez? Dicta día para presentar el acto conclusivo. Y día y hora para discutir en audiencia oral el acto conclusivo. Por eso les decía yo en el curso ordinario que el día para presentar el acto conclusivo no hay audiencia. El fiscal solo llega al juzgado, presenta su acto conclusivo. Ahí no hay audiencia. ¿Y entonces dónde hay audiencia? En la etapa intermedia. Presentado el acto conclusivo, en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 días, se debe celebrar la audiencia de etapa intermedia. ¿Para qué sirve entonces la etapa intermedia? Para ir a discutir de viva voz, para hacerlo de manera oral, discutir el requerimiento del Ministerio Público. ¿Qué es lo que pidió el Ministerio Público? Si solicitó la apertura a juicio, si solicitó la clausura, solicitó el sobreseimiento. Ustedes ahora ya son capaces de entender también que puede ser un procedimiento abreviado, una suspensión condicional de la persecución penal, un criterio de oportunidad que discutimos en etapa intermedia. Eso es lo importante aquí que tengo que saber y lo que me van a estar preguntando en el examen. El plazo de la investigación. ¿Cuánto? Prisión preventiva hasta 3 meses. Medida sustitutiva hasta 6 meses. Artículo 323, el plazo de la prisión preventiva. Artículo 324 bis, el plazo de la medida sustitutiva. Ahí no hay pierde. Ese es el plazo para la investigación. Y se termina la audiencia. Y yo ya sé que hay un día para presentar el acto conclusivo y un día y hora para ir a discutir ese acto conclusivo y se terminó la audiencia de primera declaración. ¿Qué es lo importante aquí? Comprender si la persona queda ligada al proceso penal o le otorgan su libertad. Lo otro que tengo que saber aquí de la primera declaración es, ¿se recuerdan que hablamos de la audiencia de revisión de la medida de coerción y la audiencia de reforma del autoprocesamiento? ¿Cuándo procede la audiencia de revisión de la medida de coerción? Pregunta de examen. Pero primero, ¿cuál es su fundamento? Artículo 277 del Código Procesal Penal. Ese es el fundamento para la audiencia de revisión de la medida de coerción, 277. O sea, tengo que recordar. O sea que la medida de coerción que se imponga en primera declaración puede ser revisada, sí. ¿Y para qué sirve la revisión? Si mi cliente ha quedado en prisión preventiva, la revisión sirve para que le otorguen sus medidas sustitutivas. Pero aquí hay una pregunta clave de examen. Para entrar a revisar una medida de coerción, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que tiene que cambiar?
Las circunstancias que originaron el encarcelamiento tienen que cambiar. Técnicamente, ¿cómo se le llama eso? Eso, dice Avi, las circunstancias primitivas tienen que haber variado. Es correcto. Esa es pregunta de examen y esa es la respuesta correcta. La revisión de la medida de coerción se va a revisar la medida impuesta cuando hayan variado las circunstancias primitivas que originaron. ¿Cuáles serían las circunstancias primitivas? Decía José Luis, tengo que acreditar el arraigo de mi cliente. Si yo no lo acredito con el recibo de energía eléctrica, o no sé dónde es que él vive, o no logro acreditarlo, en una audiencia posterior lo puedo hacer. ¿Y por qué pide revisión? Porque variaron las circunstancias. Allá en aquella audiencia no se acreditó el arraigo, aquí ya se acredita. Variaron las circunstancias que originaron. El periodo de obstaculización también puede variar en circunstancias. Cuando se llevó a cabo la primera declaración, podríamos decir, la persona quedó sujeta a proceso penal, autoprocesamiento, y la medida de coerción fue prisión preventiva, porque se consideraba que podía destruir, modificar, ocultar o suprimir o falsificar elementos de prueba durante la investigación. ¿Cuánto tiempo tardó la investigación? 2 meses. Ya pasaron los 2 meses. Entonces, la circunstancia primitiva, que era que el sindicato podía ocultar, suprimir o modificar o destruir elementos de prueba, ya no va a suceder. ¿Por qué? Porque el fiscal ya concluyó su investigación. El señor juez solicitó medida sustitutiva. El juez se lo debería considerar porque originalmente, primitivamente, en primera declaración quedó en prisión porque se creía que iba a entorpecer la investigación. Ya se concluyó que va a entorpecer, ya no hay. Han variado las circunstancias. Y eso es lo que tengo que tratar de comprender para el otorgamiento de una medida sustitutiva que sea derivado de una revisión de la medida de coerción. Así funciona. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver acá. Cómo se varían las circunstancias primitivas. ¿Cuál es el plazo? Pregunta de examen. Para solicitar la revisión de la medida de coerción, ¿cuál es el plazo? Eso, en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. ¿Verdad, Avi? ¿Cuál es el fundamento, Avi? Pareciera que solo Avi está respondiendo aquí. ¿Cuál es el fundamento? Eso, 277. Esa es pregunta de examen y esa es respuesta correcta. Si ustedes logran responder esas preguntas, miren, lo que estamos viendo ahorita es examen. Eso es lo que tienen que saber. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿En qué momento procede? Eso es lo que tienen que saber. Y su examen será resuelto sin dificultad. Bueno, 277. Ya hablamos en cualquier momento. Vamos entonces ahora a hablar cuándo procede
la audiencia de reforma del autoprocesamiento. Esta audiencia de revisión de la medida de coerción es después de la primera declaración. La audiencia de reforma del autoprocesamiento es después de la primera declaración. Entonces, por eso les digo, después discutimos esto. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para discutir una audiencia de reforma del auto de procesamiento? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Tienen que variar las circunstancias primitivas. ¿Y cómo van a variar aquí las circunstancias primitivas? Vamos a ver, alguien que me diga, ya tenemos por aquí a Charlie. Charlie, ¿cómo pueden variar las circunstancias primitivas que puedan originar o que puedan hacer pensar a usted como abogado que va a modificarse el delito? Aquí siempre hablamos de circunstancias primitivas. Póngame un ejemplo. Por ejemplo, Lee, cuando una persona le disparó a otra persona, se dieron cuenta de que lo aprendieron y todo, pero llegó un informe de INACIF e indicaron de que las huellas en el arma no corresponden a la persona que disparó. Entonces, la primera declaración, pues por testigos y otras circunstancias, pues le dieron el lugar para que el juez declarara autoprocesamiento, pero llegando un informe de esos, se dieron cuenta pues que no era él, y por eso se podría solicitar, digamos. ¿Y usted qué cambiaría ahí en ese caso entonces, Charlie? Pues que se le podría dar una falta de mérito, tal vez, Lick. Ya había aquí. El autoprocesamiento, ¿se recuerdan que es el medio por el cual queda ligado una persona a proceso penal una persona? Se dice por qué una persona cometió un delito y que ese delito encuadra en tal hecho delictivo y se investiga. Entonces aquí lo que sería el autoprocesamiento es para cambiar la calificación jurídica. Para cambiar la calificación jurídica. Que no quede ligado a proceso penal por ese delito, sino por otro delito. Para eso sería el autoprocesamiento. ¿Y cuál era el ejemplo fácil que yo les colocaba a ustedes? En aquel hecho de aquel caso, aquel accidente. Una persona con su vehículo atropella a un sujeto que iba en una bicicleta. Y esta persona queda con, digamos, muy lesionado, muy grave. Tiene fracturas, incluso está en el cráneo, está hospitalizado. La persona ligada a proceso penal por el delito de lesiones culposas, porque la persona no ha fallecido. El bien jurídico, ahí es la vida, la integridad de la persona, pero si solo la integridad son lesiones culposas. A los 3 días muere. Entonces, el delito por el cual quedó ligado a proceso, que son lesiones culposas, debe ser modificado. ¿Por qué? Porque ahora el bien jurídico lesionado es otro, es la vida, entonces es un homicidio culposo. En ese sentido, nosotros debemos considerar una reforma al autoprocesamiento. Porque yo quiero que ustedes comprendan algo, que en el autoprocesamiento, cuando se dicta, el fiscal debe acusar. Si el juez dicta un autoprocesamiento por el delito de lesiones culposas, el fiscal debe acusar por lesiones culposas. No es que el fiscal de oficio, si queda ligado por lesiones culposas, de oficio se tome la atribución abusivamente de acusar por otro delito. No puede hacerlo. El fiscal tiene que acusar por el delito que fue ligado. Porque dictar el autoprocesamiento significa investigar a una persona. El juez faculta al Ministerio Público para investigar, pero por ese delito, a esa persona. Hay un delito, un hecho criminal, una línea criminal que puede orientar a que una persona cometió un delito, se investiga el hecho. Si el fiscal considera
que de los hechos investigados se va desprendiendo o se van modificando las circunstancias primitivas, puede solicitar una reforma del autoprocesamiento para que cuando acuse no haga una acusación, digamos, que no tenga un sustento, sino haga una imputación objetiva, correcta. No, ya no fueron lesiones culposas, es un homicidio culposo. Y cambia. Para eso sirve la reforma del autoprocesamiento. ¿Como Ministerio Público se puede instar? Sí. ¿Como abogado se puede instar? También. La reforma del autoprocesamiento. Y yo les ponía a ustedes en el curso ordinario el caso del delito de robo agravado. Una robada con el cuchillo, ¿se recuerda? Pero ahí cambian las circunstancias. Si dentro de la investigación no se encuentra nunca el cuchillo con el cual supuestamente despojaban de sus pertenencias. Porque ya mencionábamos algunas, yo se les decía, algunas declaraciones testimoniales son elementos de convicción. Pues en las declaraciones testimoniales, ¿se recuerdan que en el curso les dije que se había indicado por parte de la víctima que era despojada de sus pertenencias con un cuchillo, etcétera? Entonces, si no se logra ubicar, pues no es agravado. Robo simple. Entonces, como abogados podemos instarlo también. ¿Cuál es el momento? Pregunta de examen entonces. ¿Cuál es el momento para solicitar o hasta cuánto puedo solicitar yo la reforma del auto de procesamiento? Pregunta de examen. Ok. ¿Cuál es el artículo? Muy bien, 320, segundo párrafo. Esa es la reforma. Y hay dos respuestas aquí. Ahí dice antes de la acusación, antes de presentar la acusación. Muy bien. Y Diana dice antes de que termine el plazo para la investigación. También es correcto. Dos formas de interpretarlo. Lo cierto es que antes de que se presente el acto conclusivo, antes de que finalice la investigación, se deberá solicitar la audiencia para modificar la calificación jurídica para que el fiscal pueda acusar por un delito correcto. Que no puede instar, ya dijimos nosotros. Y estas son audiencias importantes que tengo que saber yo en el examen. Pregunta entonces de examen. ¿Qué procede o qué recurso puedo interponer en contra de la reforma del auto de procesamiento? Contra esa resolución, ¿qué recurso presento? El artículo 404, solo estoy buscando el numeral. Muy bien. No. Apelación sería, ¿verdad? No procede recurso contra esto. No. No procede, pero usted hizo algo bueno. Nos recuerda algo bueno, porque dice, estoy buscando en el artículo 404, es decir, usted está buscando en las resoluciones del juez de primera instancia, que son autos emitidos por el juez que pueden ser apelables. Y es correcto, porque estamos en un auto del juez de primera instancia, que es un autoprocesamiento, pero entonces no lo encontramos en ese catálogo, simplemente decimos, no procede recurso. No es apelable. No es apelable. No es apelable. Vamos a ver. La reforma no es apelable. La reforma del autoprocesamiento no. Okay, ni el autoprocesamiento tampoco. Aquí está esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, por si quieren anotarlo ahí en su código. ¿Se acuerdan que ya en la presentación lo tenían ustedes? Que era el expediente 5.744-2016.
O sea, las dos no son apelables. Ni el auto de procesamiento ni la reforma del auto de procesamiento son apelables. ¿Cómo me dijo? Perdón, le escuché entrecortado. Que no son apelables tanto el auto de procesamiento como la reforma, no son apelables. No son apelables. Y aquí está, vea. Gracias, Lee. Ajá. Ahí está en unos expedientes acumulados. Este nuevo criterio consiste en que el auto de procesamiento, pese a ser una resolución sobre la cual no procede el recurso de apelación, no se considera definitiva. Ok. Entonces, vean ustedes, la audiencia de revisión de la medida de coerción, esa procede recurso contra la revisión. Y aquí hablamos ahora entonces sobre la apelación. ¿Qué autos de la primera declaración pueden ser objetos de apelación? La audiencia de revisión de la medida de coerción puede ser apelable. Entonces volvemos al artículo 404 y tratamos de ubicar. Porque ¿qué es lo que hacemos en el 404? Pero recuerden esto. Buscamos con una revisión de la medida de coerción cambiar la prisión y que nuestro cliente esté en libertad. O el Ministerio Público de una libertad buscar la prisión. Por eso el artículo 404, que lo que establece, que puede, dice, vean ustedes, en el numeral 9, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. Entonces aquí hay 3 resoluciones distintas. Dice, que puede ser apelable. Los autos que declaren la prisión, es decir, si decreto una prisión preventiva, ¿qué recurso procede? Pregunta de examen. Voy a apelar. Si se decreta una medida sustitutiva, ¿qué recurso puede plantear el Ministerio Público? Apelación. Y sus modificaciones, dice. Si se declara con lugar la revisión de la medida de coerción, miren, y sus modificaciones, puede ser. Y sus modificaciones. Claro, si está en prisión preventiva nuestro cliente, nosotros solicitamos la revisión de la medida de coerción y la declaran con lugar de prisión preventiva, pasa a medidas sustitutivas, se estaría declarando medidas sustitutivas. Artículo 404, numeral 9. Pero ¿en qué caso se podría dar una modificación a la medida sustitutiva? Dice, y sus modificaciones. Por ejemplo, y sus modificaciones. Que nuestro cliente, digamos, nuestro cliente está usando medidas sustitutivas, le otorgaron una prohibición de salir del país, nosotros podemos instar una revisión de la medida de coerción, no solo para buscar posiblemente el otorgamiento de una medida sustitutiva. Si está en prisión preventiva nuestro cliente y nosotros queremos medidas sustitutivas, revisión. Si nuestro cliente está en prisión preventiva y con posterioridad nos afectan esas medidas sustitutivas, ¿qué es lo que puedo hacer? A ver, les explico. A mi cliente le fijaron prisión preventiva, medidas sustitutivas. ¿Cuáles fueron las medidas? Le fijaron la prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de comunicarse, una caución económica, las que ya conocemos. Pero mi cliente necesita salir del país, necesita trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar una revisión de la medida de coerción. No, pero ¿por qué revisión? Si su cliente está gozando de medidas sustitutivas, sí. Pero no todas nos conviene. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Revisar esa medida de coerción. ¿Cuál es la medida de coerción? Medida sustitutiva. ¿Qué es lo que buscamos? Señor juez, solicito una revisión de las medidas. ¿Y por qué? Porque mi cliente va a salir del país, va a viajar por trabajo, aquí está la constancia de trabajo y acreditamos. Solicito que se revise y que se le revoque el numeral 1, prohibición de salir. Se revisó. ¿Y qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer que cambie la resolución del juez? Que varíen las circunstancias primitivas.
En primera declaración, mi cliente no tenía trabajo. Ahora tiene trabajo. Aquí está. Varían las circunstancias. Si cambia, el Ministerio Público puede apelar. Pero ahí no le están imponiendo medidas sustitutivas, solo están modificando. Pues esas son las circunstancias que me van a poner en el examen como casos que yo tengo que responder. Va. Y los que declaren o denieguen la libertad, dice el numeral 10. ¿En qué casos podría ser? Vamos a ver quién la responde. Pregunta de examen. Los que denieguen o restrinjan la libertad. Yo se lo dije en su momento. ¿Cuál podría ser esa? Pregunta de examen. ¿Cuál podría ser? Los que denieguen o restrinjan la libertad. ¿En qué caso podría darse esa apelación? Los que denieguen o restrinjan. Se le restringe la libertad a una persona. ¿Se recuerdan que les dije cuando nuestro cliente está en prisión preventiva? Nosotros buscamos la revisión de la medida de coerción. Señor juez, solicito medida sustitutiva. En primera declaración, mi cliente quedó sujeto a una medida de coerción que era prisión preventiva. Ahora han variado las circunstancias primitivas, le explicamos al juez, le acreditamos el arraigo, cómo nos obstaculiza, cómo ya ha concluido la investigación, han variado las circunstancias. Y el juez continúa diciendo no en su resolución judicial, sin lugar la revisión de la medida de coerción. Eso sin lugar, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Le está imponiendo medidas sustitutivas? No. ¿Le está imponiendo prisión preventiva? No, porque eso ya fue impuesto en primera declaración. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Restringiendo la libertad, que es el numeral 10. Los que denieguen o restrinjan la libertad. Pregunta de examen privado. Y eso me lo van a preguntar, Alex, y se lo van a preguntar con casos. Porque usted tiene que ser capaz como abogado de poder ver estas incidencias de una primera declaración. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a actuar? ¿Sobre qué va a actuar usted? Bueno, y eso sería la primera declaración con sus incidencias. Ustedes se dan cuenta, con sus incidencias. ¿Cómo estamos? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere agregar algo en este momento? Pueden encender su micrófono. ¿Cómo estamos, compañeros? ¿Cómo estamos? ¿Vamos? ¿Dudas? Julia, Joel, Marta, ¿dudas que tengan? ¿Dudas no tenemos? Bien, vamos a ver entonces, le voy a preguntar ya se conectó Rosa. Rosa, tu micrófono ya no lo ha encendido. Bueno, entonces, Joel, su micrófono ya no lo activó, igual que, ¿quién es? Josué Araiz y Margarita. Ah, pero Margarita dice auto que resuelve sin lugar a... Ah, muy bien, Margarita nos había dado la respuesta de la apelación. Entonces nosotros sabemos que el juez le va a dar un plazo al fiscal para que investigue. Concluido ese plazo para la investigación, ¿qué es lo que debe hacer el fiscal? Presentar su acto conclusivo, su requerimiento fiscal. Presentado el requerimiento fiscal, yo tengo que analizarlo como abogado para ir a discutir en una audiencia de etapa intermedia ese requerimiento fiscal. Entonces la siguiente etapa es
la audiencia de etapa intermedia. ¿Qué es lo que sucede en esta audiencia de etapa intermedia? Ahora les voy a preguntar algo. Como ya sabemos cuál es la fecha que el fiscal va a presentar su acto conclusivo, pregunta examen privado. Si el fiscal no presenta su acto conclusivo en el plazo establecido por el juez en primera declaración, ¿qué figura procesal procede? Bien, les decía, sí, en el plazo de la investigación que le han dado al fiscal en primera declaración, el fiscal no presenta su acto conclusivo. Si el juez le dijo al fiscal que tenía que presentar su acto conclusivo el 15 de diciembre y no lo presenta el 15 de diciembre, ¿qué figura procesal se da? ¿O qué sucede? Porque no presentó el acto conclusivo. No, ¿cómo se le llama a ese? ¿Cómo se le llama a ese instituto jurídico procesal que se da? Esta es pregunta de examen. Miren ustedes, pregunta de examen. Si no se presenta el acto conclusivo, llegado el día en el cual debe presentarse, ¿qué sucede? No los quiero así callados en el examen privado porque les va a ir mal. Estas son preguntas fáciles. Ahí dice clausura provisional. Sí, pero para llegar a la clausura provisional hace falta un procedimiento. Se da el control judicial. Es correcto, Diana. Control judicial. ¿Cuál es el fundamento del control judicial? Entonces todos tendremos que irnos a buscar el fundamento. Vamos, que es el artículo 324 bis. ¿Verdad, Diana? 324 bis. Ahí encontramos el control judicial. Esa es la respuesta de examen. Eso es lo que necesito que ustedes den en el examen. ¿Qué significa? Es una manera de cómo el juez puede forzar, de cierto modo, al Ministerio Público o emplazarlo, mejor dicho, para que comparezca a presentar su acto conclusivo. ¿Cuál es el plazo o cuál es ese emplazamiento? Son 3 días que le va a dar el juez al fiscal. El 15 de enero no ha presentado el acto conclusivo, bueno, entonces emplacémoslo 3 días para que lo presente. A los 3 días deberá presentarlo el fiscal. Si no lo presenta en los 3 días, ya les he explicado ese control, entonces el juez certifica para que se tomen medidas disciplinarias y ordena que se presente el requerimiento fiscal. Si vencido los 8 días no se ha presentado el requerimiento fiscal, entonces el juez ya toma unas medidas más drásticas, como dice la clausura provisional. Esa es la clausura, pero eso primero vamos a ver el emplazamiento de los 3 días. Pero esa es la pregunta de examen privado. Digamos que se presenta el acto conclusivo. Vamos a ir a discutir a una audiencia de etapa intermedia, que como les digo yo en el curso ordinario, esa es la segunda etapa del proceso penal, la etapa intermedia. ¿Para qué sirve? Ir a discutir el requerimiento fiscal, ir a discutir el acto conclusivo. Para eso es la audiencia de etapa intermedia. Primero el acto conclusivo y luego la audiencia de etapa intermedia. ¿Por qué? Porque usted como abogado tiene que preparar su defensa. Por eso dice que de primera declaración se presenta el acto conclusivo y un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 después de presentar el acto conclusivo, vamos a la etapa intermedia. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos fiscales que puede presentar el Ministerio Público? ¿Cuáles son esos requerimientos fiscales para ir a discutir en esta audiencia de etapa intermedia? Que es ante el mismo juez que controla la investigación. Ante el mismo juez que ligó a proceso penal.
Por ejemplo, vamos a ver entonces nosotros que la etapa intermedia, ¿para qué sirve? Miren, de manera muy concreta, se los digo, ustedes para el examen tienen que recordar esto. En la etapa intermedia solo es para evaluar. Dice, en la etapa intermedia, el juez de primera instancia debe evaluar si existen o no fundamentos para someter a una persona a juicio oral por la probabilidad de su participación. Yo quiero que ustedes recuerden esto, que la etapa intermedia es para que el juez pueda evaluar si existen o no fundamentos para someter a juicio, es decir, a la siguiente etapa, que es el juicio de una persona, que es porque el juez considere que hay probabilidades de su participación. En etapa intermedia solo se consideran ¿qué? Probabilidades. Es como en la doctrina se nos enseña que es como un filtro procesal, como un filtro criminal, en el cual se determina a través de ese filtro si debe ser enviado o no a juicio, o si en ese momento se finaliza el proceso penal. Por eso decimos nosotros en un proceso moderno que en la etapa intermedia no se discute inocencia o culpabilidad. Recuerden esto para su examen. En la etapa intermedia no se discute inocencia ni culpabilidad. Se discute si una persona se discute si existen o no probabilidades de la participación. Si usted le dice al examinador que es para que se pueda determinar si existen o no probabilidades de la participación del sindicado en el hecho delictivo atribuido, suficiente. Pero si le dice que es para demostrar la inocencia o para que el Ministerio Público demuestre culpabilidad, va a fallar en su respuesta. Para eso no es, para eso es la etapa de juicio. Para inocencia o culpabilidad, juicio. Probabilidad de participación, etapa intermedia. Ahora, ¿en qué casos? Ahora sí, ya avanzando un poco más en la actualidad, en los procedimientos que se sumaron a la reforma del Código Procesal, ¿en qué casos, pregunta de examen, el juez debe evaluar inocencia o culpabilidad de un sindicado en etapa intermedia? ¿En qué casos? Dígame, ¿en qué caso? ¿En qué caso se determina inocencia o culpabilidad y se dicta una sentencia? ¿En qué caso? Pregunta de examen privado. ¿En qué casos? El juez sí puede determinar inocencia o culpabilidad en una etapa intermedia. Vamos a ver, pregunta de examen. ¿Quién la quiere responder? Julia. ¿O Charlie? ¿En qué casos? ¿O él? Vamos, pues, abogados. Jocelyn. Evelyn, Andrea. Ah, bueno, pero es Andrea. Andrea no está en el... Ángel. Eso. Avi dice, Evelyn dice, en la vía de procedimiento abreviado. Es correcto. Cuando discutimos procedimiento abreviado, en ese procedimiento, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Podríamos tratar de ver que el juez sí va a discutir inocencia o culpabilidad. 464, Código Procesal Penal, procedimiento abreviado. Ahí, en esos procedimientos sí. Pero de momento, en etapa intermedia decimos no es para quebrantar. Solo les puse la excepción. Por si nos lo preguntan en el examen, sería procedimiento abreviado. Es más, es el único caso en el cual el juez de primera instancia puede dictar sentencia, porque el juez de primera instancia no debería dictar sentencias, menos en etapa intermedia, pero ahí sí se le permite con el procedimiento abreviado que dicte sentencia al juez. Porque a la sentencia por exclusividad sabemos que es el tribunal de sentencia, pero el juez de primera instancia puede dictar. Bueno, así es que vamos con esta parte. Y dentro de esto, de la etapa intermedia,
nosotros tenemos que comprender que los requerimientos fiscales, escuche esto, requerimiento fiscal o actos conclusivos o actos conclusorios del procedimiento preparatorio se dan y cuáles son. Puede ser la acusación, puede ser el sobreseimiento o puede ser la clausura provisional. Entonces yo les tendría que empezar a preguntar a ustedes en orden, pero por ejemplo, Alan, Ángel, ¿qué es la acusación? Háblenos de la acusación. ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es el efecto? Eso es lo que Ángel nos tendría que dar la respuesta ahora. Pero Ángel creo que no tiene su micrófono. Entonces, Joel, ¿qué es el sobreseimiento? Cuando procede, ¿por qué lo solicita el Ministerio Público? ¿Por qué lo solicitaría usted como abogado defensor? Miren las preguntas de examen. ¿Cuál es el efecto del sobreseimiento? ¿Qué recurso procede en contra del sobreseimiento? Esas preguntas me las van a hacer en el examen. Pero como ustedes no activan su micrófono, yo no puedo hacer las preguntas. Por eso les digo, es importante que ustedes activen su micrófono. Si ustedes no pueden activar el micrófono en su dispositivo, es importante que lo comuniquen a nuestro técnico, que es Romeo, para que les pueda apoyar y decirles, miren, así tienen que activar de esta forma. Porque eso facilita la interacción. Sí, Evelyn. Creo que está Evelyn por ahí. Creo que Evelyn quería decirnos algo. Entonces me toca a mí que explicárselos, ¿verdad? Porque como no activan sus micrófonos, la acusación, ¿cuándo se presenta la acusación? ¿Cuál es su fundamento? 324, cuando existan probabilidades de la participación, cuando existan suficientes elementos de investigación que puedan hacer creer que la persona participó en el hecho delictivo, se va a acusar. Cuando se ha agotado la investigación y el Ministerio Público considera que sí se le puede atribuir el hecho delictivo, que la persona sindicada en la que cometió el hecho delictivo, podemos hablar de que se va a acusar. ¿Cuál es el efecto de la acusación? Es solicitar la apertura a juicio. Si acuso como fiscal es porque busco la apertura a juicio, por eso estoy acusando. Acuso, busco la apertura a juicio, es decir, irme a la otra etapa del proceso penal. Para en la otra etapa ir a buscar una sentencia. Por eso es auto de apertura a juicio. El fundamento 324. La acusación se presenta mediante un escrito que hace el Ministerio Público, en el cual, previo a una investigación realizada, se determina que el sindicado sí cometió el delito. Eso es acusar. Es por escrito. Recuerden que se los he mencionado, 324. El sobreseimiento. ¿Cuándo se solicita? Decimos nosotros que el Ministerio Público también por escrito lo va a presentar como acto conclusivo por escrito. O sea que la fecha del acto conclusivo es la misma. Y ahí va a presentar sobreseimiento, acusación, clausura. Pero los sobreseimientos cuando previo una investigación se determina que el sindicado no cometió el delito. En ese plazo de la investigación de la medida que ha quedado ahí después del autoprocesamiento, plazo para investigación. ¿No cometió el delito? Sobreseimiento, ¿verdad? Ustedes. ¿Cuál es el efecto? Pregunta examen privado. Miren, ¿cuál es el efecto del sobreseimiento? Se cierra irrevocablemente el proceso penal. El sobreseimiento se dicta a favor del sindicado. ¿Cuál es el fundamento del sobreseimiento? 328. Ahí van a encontrar ustedes el efecto. En el 330, ustedes encuentran el efecto del sobreseimiento. ¿Cuál es el efecto de un sobreseimiento? Que cierra irrevocablemente el proceso penal. ¿Qué es irrevocablemente? Aplicar non bis in idem, ya no hay doble persecución. Ese es el efecto sobreseimiento. Acusación y apertura a juicio, vamos a la siguiente etapa. Sobreseimiento, cierra el proceso. Inhibe de nueva persecución. Su efecto es cerrar irrevocablemente el proceso. Miren. ¿Qué recurso procede contra este auto? Porque estamos viendo aquí autos nuevamente, el juez de primera instancia. Auto de apertura a juicio, el auto de apertura a juicio no es apelable.
404 no va a encontrar, es inapelable, no es apelable, no procede recurso, auto de apertura a juicio. El auto de sobreseimiento, pregunta examen, sí procede recurso. ¿Qué recurso es, compañeros? Apelación. ¿Verdad? Y análisis apelación, es correcto. Eso es pregunta de examen. Apelación. Y luego está el otro que es la clausura provisional. ¿Cómo se da la clausura? ¿Por qué se podría dar la clausura provisional? Vamos a ver, dejo abierto el micrófono. ¿Por qué caso se podría dar la clausura provisional, compañeros? Cuando no corresponda sobreseer y cuando los medios de prueba resulten insuficientes para requerir la apertura a juicio. Cuando no corresponda sobreseer, muy bien. Y cuando los medios de prueba resulten insuficientes para requerir la apertura. Si resultan insuficientes, es porque decimos nosotros que puede existir la probabilidad de poder incorporar otros medios de prueba que puedan hacer pensar fundadamente que la persona ha participado en el hecho criminal y que posibiliten al juez aperturar a juicio. Pues ya hay que los medios resulten insuficientes y ahí se va a dar la clausura provisional. La clausura provisional la solicita el fiscal cuando concluido el plazo de la investigación no tiene todos los elementos de investigación necesarios. Y se los he dicho yo, y cree el fiscal que hay posible participación, pero los medios de investigación que tiene, como decía Abby, son incompletos, están inconclusos, entonces necesita más tiempo. Y ese más tiempo lo va a obtener clausurando el proceso. La clausura no es ni aperturar ni sobreseer, ni pasar a la siguiente etapa, ni finalizar el proceso, es clausura. En la clausura puedo incorporar yo otros elementos de investigación de los cuales el juez me tenga que autorizar. Ya sean elementos de investigación de cargo o de descargo a favor del imputado. Lo cierto es que la clausura provisional le da un plazo más al fiscal para investigar, incorporar esos elementos de investigación y con esos nuevos elementos de investigación se pueda determinar si existe probabilidad de que se vaya a la siguiente etapa o que definitivamente se cierre el proceso penal. Por eso es clausura provisional. Pero ¿cuál es el efecto de la clausura provisional, compañeros, que también se va a presentar por escrito esa clausura? Es que cesa toda medida de coerción. Pregunta de examen privado. ¿Por qué la solicita el fiscal? Pues ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es el fundamento? 361 del Código Procesal Penal. Ese es el efecto que nosotros vemos. Cesa toda medida de coerción. Cesa. Entonces el juez, y esto es lo que tengo que saber yo de la clausura provisional. Si se decreta la clausura provisional, ¿qué es lo que tengo que saber? Si el fiscal, como requerimiento fiscal, presenta la clausura provisional, yo a una etapa intermedia, ¿qué es lo que voy a discutir? Sobre la clausura provisional. Obviamente el Ministerio Público va a sustentar su escrito. ¿Por qué? Por esto y este motivo solicito clausura. Necesito este y este otro medio de investigación que incorporarlo. Lo hace el fiscal. Pero nosotros como abogados, obviamente nos vamos a oponer a nuevos medios de investigación, a un nuevo plazo de la investigación para incorporar medios. Nos vamos a oponer. ¿Y qué es lo que vamos a pedir en todo caso? Sobreseimiento. Dice, otro efecto es que no se cierra irrevocable. Sí, Evelyn. No se cierra irrevocablemente el proceso penal en la clausura. No se cierra. Solo cesa toda medida de coerción. ¿Qué significa cesar? Bueno, mi cliente estaba por parricidio en prisión preventiva. El fiscal necesita más tiempo para investigar, más medios de investigación que incorporar a la investigación. Solicitó clausurar. ¿Cuál es el efecto? Cesa toda medida de coerción. ¿Qué es que cese? ¿Qué hace un efecto? Ah, pero es que es parricidio y la ley establece que al parricida, prisión preventiva. Lo siento, pero si se clausuró,
Puede ser el peor asesino, pero si se clausuró el caso, váyanse en libertad. Hay peligro de fuga, dice el fiscal. Lo siento, fiscal, dirá el juez. La ley es la ley y hay que cumplirla. La ley establece que si se clausura, cesa media coerción, váyanse en libertad simple. Libertad simple. Este es el efecto. Y eso es lo que van a preguntar en el examen. Lick, disculpe, una pregunta, Lick. Sí, José Luis. Con respecto a la clausura, porque dice que cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura de juicio o al sobreseimiento, pero no da como que plazo, ¿verdad? O sea, se queda abierta la clausura hasta que suceda algo que el MP solicite, pero si no se solicita. Qué buena pregunta de examen la suya. Vámonos al artículo 340 del Código Procesal Penal. Este 340 en su tercer párrafo, traten de buscar el tercer párrafo, vamos a ver 340 tercer párrafo, cuarto párrafo, tercer cuarto párrafo. Ahí establece, en caso de solicitarse la clausura provisional. Ahí vean ustedes, ahí estamos en ese 340 en audiencia, ya en la discusión de la etapa intermedia. Ese es el fundamento ya de la evidencia, la audiencia oral. Ese 340 solo para ilustrarles a ustedes, aquí en pantalla. Vamos a ver. Ese 340 es esto, miren lo que está sucediendo en audiencia. Por eso dice audiencia. Vamos pues, José Luis, lea ese 340 cuarto párrafo. Y Lick dice, en caso de solicitarse la clausura provisional fundadamente, el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. Era lo que yo les explicaba a ustedes. Es como que estemos en este momento en primera declaración. Como se clausuró, se fija día para presentar el nuevo requerimiento fiscal y día y hora para la futura audiencia de etapa intermedia, que es lo que se le conoce, futura audiencia de etapa intermedia. Entonces, sí hay un plazo, ¿verdad, José Luis? Atendiendo a esto. No queda tan hasta que el fiscal... Abierto. Está bien, gracias, Lick. ¿Verdad? Entonces, sí va a haber un plazo. Si hoy se decreta la clausura provisional, el juez dirá, fiscal, ¿cuáles son los elementos de investigación que usted necesita? Este y este. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo necesita usted para investigar? Un mes. Perfecto. Un mes para que incorpore los medios de investigación. El acto conclusivo quedará para el 18 de enero del año 2022. Y la discusión de etapa intermedia, no menor de 10 ni mayor a 15. Para el 29 de enero del año 2022, a las 10 horas, discutimos. Entonces, sí hay un plazo. Sí hay un plazo, ¿verdad? Y ese plazo permitiría entonces que volvamos a constituirlos en la futura audiencia. Miren, en el examen privado usted le tiene que decir al examinador y el juez señala día y hora para la futura audiencia de etapa intermedia. Si usted dice la futura audiencia de etapa intermedia, miren, el examinador va a saber que usted tiene conocimiento. Entonces dice, para otra audiencia. O para otra, no. Tiene que ser para la futura. ¿Y por qué dice para la futura? Porque el código sí lo establece. Entonces, como yo siempre se lo digo, en ese proceso penal habrán dos audiencias de etapa intermedia. La primera es del procedimiento ordinario. La segunda es porque deviene de una clausura provisional. Y ahora sí, agárrate, porque en la segunda ya no hay para dónde más. Ahí solo vamos a ir a discutir si se apertura o se sobresee. El fiscal ya no podrá solicitar otra clausura. Eso es lo que sucede. Sin olvidar que nosotros como abogados podríamos instar a la clausura provisional. Sin importar que el Ministerio Público haya acusado, nosotros como abogados, pregunta de examen,
¿podríamos instalar una clausura provisional? ¿En qué casos? Bueno, diríamos todos en el examen. 1, porque hacen falta elementos de investigación. ¿Como cuáles? Recepción de testigos, cámaras de seguridad, álbum fotográfico del lugar de la escena del crimen. ¿En qué otro caso podríamos solicitar la clausura provisional? ¿Se recuerdan que en su momento yo les explicaba a ustedes sobre que pueden proponer diligencias de investigación? ¿Cuál es el fundamento que establece que usted como abogado puede proponer diligencias de investigación en un requerimiento fiscal? Vamos. ¿Cuál es el fundamento que les habilita a ustedes para poder proponer medios de investigación a la investigación? ¿Cuál es el fundamento del artículo Código Procesal Penal? Vamos, abogados. ¿Cuál es el fundamento para que ustedes propongan medios de investigación? Si yo como fiscal estoy llevando un caso de un cliente de ustedes y ustedes necesitan que yo escuche a testigos, que vaya y solicite cámaras de seguridad de tal lugar, ¿cuál es el fundamento que a ustedes les ampara para hacer esa petición de que yo como fiscal pueda ir a reunir ciertos elementos de investigación que ustedes están proponiendo? Fundamento. Podría ser el 317. Ese es el anticipo de prueba. 317 son anticipos. Este es un acto jurisdiccional, pero ¿cuál es el fundamento que a usted le permitiría decirme, fiscal, practique un anticipo de prueba? Porque ese es el acto jurisdiccional, el 317, pero ¿cuál es su fundamento para decir que yo haga eso? O que yo practique ese medio de investigación. Hay un fundamento. Diana dice, cuando no se cumpla con requisitos, es correcto, la clausura también deviene cuando no se cumplen con requisitos de la acusación. ¿Cuáles requisitos de la acusación serían, Diana? ¿Los del artículo qué? ¿Cuál es el requisito cuál es el artículo que establece cuáles son los requisitos, Diana, que debe contener el escrito de acusación? Muy bien, 332 bis. Entonces usted tiene que ir a buscar, usted tiene que saber como fiscal que tiene que cumplir con esos requisitos. Usted tiene que saber como abogada que el fiscal debe cumplir con esos requisitos. Si no, clausura, porque tiene que corregir. Eso, Diana dice, el artículo 315. Ese artículo 315 es el que posibilita que yo, como fiscal, pueda ir a practicar medios de investigación que ustedes como abogados me propongan. Sí, tomen una actitud activa en el proceso penal, propongan al fiscal medios de investigación, pero utilicen su fundamento. ¿Cuál es? 315. Ahora escuchen entonces, José Luis, lo que usted decía, el artículo 117 del anticipo de prueba. Ministerio Público, solicito que practique un anticipo de prueba. Bueno, está bien. Me fundamento en el artículo 315, como proponerle diligencias de investigación. Pero, ¿cuál es el medio de investigación que quiero? El artículo 317, un anticipo de prueba. ¿Ya? Vamos a cerrar entonces con esto. Y si yo no quiero practicar el medio de investigación que me está proponiendo José Luis de un anticipo de prueba, porque digo, no, eso no es pertinente. Le llamo, le digo, José Luis, no le voy a practicar ese medio de investigación porque no es pertinente para el fiscal.
Le razono, queda notificado, punto. ¿Qué haría entonces José Luis? ¿Qué es lo que tiene que hacer si José Luis considera que es un medio pertinente para ser diligenciado como anticipo de prueba o como medio de investigación a la acusación? ¿Qué es lo que tendría que hacer José Luis? Tendría que solicitarlo al juez para que obligue al MP a realizarlo. ¿Cómo se llama esa audiencia? Ah, esa es la audiencia de solicitud de... No recuerdo. Miren, ¿cuál es esa audiencia? El artículo 315 marca esa parte. Muy bien, Diana dice audiencia de discrepancia, es correcto. Entonces está la audiencia de discrepancia y está la audiencia de proposición de diligencias. En ese artículo 315 les permite a ustedes ya en la práctica como abogados que ustedes comparezcan ante el fiscal y le propongan medios de investigación. Lo van a hacer de manera escrita a través de un memorial. O ustedes, si no quieren ir con el fiscal, pueden ir con el juez, solicitar una audiencia de proposición de diligencias. Por eso es que el artículo 315, si no va a recordarse, proposición de diligencias. Para proponer diligencias de investigación. Entonces hay dos formas. Uno que vaya directamente con el fiscal y otro que vaya con el juez. La discrepancia es cuando yo voy con el fiscal me dice que no va a practicar, discrepo de su criterio y voy con el juez y pido una audiencia de discrepancia. Algunos lo hacemos directamente con el juez, proponerle diligencias para que el juez evalúe y determine y obligue al fiscal. Otros mejor vamos con el fiscal, y si el fiscal no quiere practicarlo, vamos con el juez, discrepando de esa resolución, de ese criterio. Y eso es lo que vamos a ir tratando de entender de la etapa intermedia. Y luego ustedes ya saben que pues está la audiencia como tal de etapa intermedia. Se recuerdan ustedes que cada uno de los sujetos va a tomar la palabra ahí en esta audiencia. Eso se le conoce como una actitud de los sujetos. Cada sujeto va a argumentar, el Ministerio Público sostiene su acto conclusivo, abogado defensor hace su argumentación y el juez pasa a resolver. Esa audiencia está fácil. El juez se constituye, verifica la presencia, palabra al fiscal para su acto, para su requerimiento, luego al otro sujeto, que es el abogado, hace su argumentación y el juez resuelve. ¿Qué resuelve? En auto. ¿Cuál es el auto? De apertura a juicio. Artículo 300, ¿qué es? Artículo 341, Código Procesal Penal. Y 42. Resolución y el auto de apertura a juicio. O 341, sobreseimiento libre. O 341, clausura provisional, auto de clausura provisional, incorporen nuevos. Y esa sería la audiencia de etapa intermedia. Lo que tengo que saber, lo que me va a preguntar. Como les decía yo, el 340 es la audiencia. Ustedes ahí ya lo habían marcado. El artículo 332 que establece el objeto de esa audiencia de etapa intermedia. Importante que ustedes recuerden para su examen el 332, que es el que establece cuáles son los actos conclusivos en su primer párrafo y en el segundo párrafo que establece cuál es el objeto de esa audiencia de etapa intermedia. 332, primer párrafo, cuáles son los actos conclusivos. Segundo párrafo, el objeto de la etapa intermedia. Tercer párrafo, vamos a ver, el 341 en el cuarto párrafo que establece sobre la clausura provisional y el 340 general establece la audiencia que ustedes ven en pantalla. Eso es lo que tenemos que comprender aquí, compañeros. Bueno, eso es sobre la etapa intermedia. Ahora, ustedes me dicen, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren agregar algo? Cuando se decide del archivo, porque dice que podría decidir también el archivo, eso también cierra definitivamente el proceso. El archivo no cierra el proceso. Un archivo puede darse, les voy a poner un ejemplo, cuando se declare, por ejemplo, la rebeldía del sindicado. Yo he tenido casos en los cuales pues, el juez ha otorgado en primera declaración
medida sustitutiva. Se le puso el arraigo y otras medidas. Dejó de asistir al libro de asistencias y colocar su asistencia en el sistema biométrico. Vamos a etapa intermedia y el sindicado no vino. ¿Qué se hizo? Saber. Rebelde. Y el proceso, ya está la acusación presentada y el sindicado no está, no vino a la audiencia. Bueno, ¿y qué va a pasar? Hay que archivar el proceso. Hasta que sea habido en cualquier lugar de la República y si el juez ordena su inmediata aprehensión, archiven el proceso y hasta que sea habido activado nuevamente el proceso penal. O sea, el archivo. En otros casos, por ejemplo, cuando se solicita criterio de oportunidad, preventivamente se ordena el archivo del proceso, porque ya les voy a explicar más adelante que el criterio de oportunidad es cuando transcurrido un año, ya se da el archivo definitivo. Entonces, en esos casos se puede dar el archivo. Si se cierra irrevocablemente el proceso penal, se ordena el cese de la persecución penal y, en consecuencia, también el archivo. 327. Que, de hecho, el artículo 327 establece también ahí esa parte del archivo. 327. A ver si lo logro ahí ubicar. 327. Creo que ese ya lo habíamos marcado con ustedes. 327, sí. Dice el 327, cuando no se haya individualizado, vean el 327, cuando no se haya individualizado al imputado o cuando haya sido declarado su rebeldía, el Ministerio Público expondrá por escrito el archivo de las actuaciones. Así fue. Solo que en etapa intermedia ya es por orden en audiencia oral. Así funciona. Bueno, ¿qué más tiene dudas? ¿Quién más tiene dudas, compañeros? Bueno, dudas entonces, ya no tenemos. Almorzar. ¿No hay dudas? Bueno, compañeros, espero que hayan aprovechado el repaso de hoy. Sin duda, pues es importante estar atentos a los estudios. Vamos a continuar en la siguiente clase. Recuerden ustedes que la siguiente clase la vamos a tener